Buenos amigos y amigas de Vmix, hoy con un nuevo tutorial sobre utilidades y recursos para Vmix. En tutoriales anteriores, hay algunas personas me han preguntado, ¿verdad?, sobre algún automatizador, ¿verdad? Pero piden cosas muy específicas. Hay que tomar en cuenta que los automatizadores, digamos para televisión, ¿verdad? Ellos son como muy estándar porque ellos tratan como de acaparar todas las necesidades de los usuarios, pero nosotros somos los que tenemos que adaptarnos al software, ¿verdad? Para hacerlo de que nos quede de una mejor manera, para poder usarlo, ¿verdad? El software nunca se va a adaptar a nosotros, sino nosotros tenemos que adaptarnos al software. O pues ya tenemos que pagarle a algún desarrollador, ¿verdad?, mucho dinero y que él nos creara un software, ¿verdad?, con todo lo que uno quiere, pero ya es algo más elevado. Entonces los costos son muy elevados, entonces es prácticamente casi que imposible, ¿verdad?, para la gran mayoría. Entonces, como les dije, bueno, ahí me perdí un poquito, ¿verdad?, de compartir tutoriales y de todos. En diciembre, gracias a Dios, hubo mucho trabajo. Y por otro lado, también tuve un problema que una de las máquinas, la máquina que utilizo, me dio un error ahí y se me dañó la versión de Windows. Entonces tuve que formatearla y procurar rescatar toda la información que tenía. Y bueno, ustedes ya saben cómo es formatear una máquina e instalar todos los programas nuevamente, ¿verdad? Que ya es algo que lleva mucho trabajo. Pero bueno, sin más por el momento, entonces nos vamos a ir al Instaplayout. Vamos a esperar que cargue un momento, ok. Vamos a añadir, tengo una película y esta película la vamos a poner al aire. Acá estaría el output, tenemos que darle NDI, ¿verdad?, para poderla recibir en Vmix. Vamos a ir a Vmix, entrada de color de primero, y ahora vamos a añadir la entrada NDI de Instaplayer. Ok, y aquí estamos recibiendo la señal del Instaplayer. Tirarla acá al aire, vamos a dejarlo sin audio. Ok, aquí nosotros en este playado, nosotros simplemente aquí en añadir files, nosotros buscamos y empezamos a agregar las películas y aquí nos van saliendo. La parte que tal vez a muchos les interesa, la parte del scheduler, que es la parte donde podemos meter comerciales, ¿verdad? Ok, entonces nosotros podemos venir acá e igual nosotros podemos añadirlos acá. Vamos a ver por acá. Tenemos por aquí un spot determinado. Creo que no tengo terminado. Ok, y para que esto me funcione, simplemente yo tengo que ponerle acá la hora que yo quiero que él inicie. Entonces aquí lo vamos a subir. Vamos a subirlo a 41 y aquí lo vamos a bajar unos 20. Le vamos a estar para que nos funcione. Ya estaría aquí. Entonces en teoría este anuncio nos debería haber salido. Perdón, es que es 23:41, aquí voy con 23:40. Vamos a reducirlo aquí un poquito el tiempo y aquí vamos a dejarlo también aquí en 0. Cuando llegue 23:41, aquí se debería de activar la pauta publicitaria, el scheduler play. Vamos a ver. Ok, como lo pueden ver, aquí ya estaría el anuncio. Si yo tengo 1 o 1000 anuncios, todos los puedo cargar acá y los puedo poner, digamos, de que me salgan de esta forma. Esto tiene una
una opción, ¿verdad? Que como pueden ver, ya regresó la película. Yo puedo agregarle un logo también. Vamos a añadir una imagen. Vamos a agregar esto. Por acá. Y aquí ya tendríamos nuestro logo. Entonces yo acá le puedo activar y desactivar en el mini, ¿verdad? Acá donde dice logo on, logo off, entonces yo lo puedo poner on, ¿verdad? Y qué es lo que va a hacer esto, que si yo me voy otra vez al scheduler play y vamos a ponerlo en 43, si yo activo estas casillas acá, él lo que va a hacer es que cuando él llegue al 43, él me va a sacar el logo y lo va a esconder y después lo vuelve a poner. Vamos a ver aquí cómo lo hace. Ok, como pueden ver, el logo se quitó. Entonces en una tanda yo puedo poner, incluso puedo hacer cintillos, pero no le activo esta opción para que me quede el cintillo aquí, o el zócalo como le dicen algunos. Que ya volvió la película y pueden ver que aquí está el logo. Igual lo vamos a ver en el vMix. Ok, bueno, vamos a ver qué nos pasó aquí, que se nos cayó la señal NDI. Vamos a cerrarle y la vamos a volver a añadir. Bueno, ahorita es que también he estado teniendo un poco de problemas ahí todavía, que no he podido poner la máquina ahí al 100, pero ya me debería de estar jalando, porque incluso la puedo ver. Un segundo, vamos a reiniciar vMix, porque aunque no es tanto vMix, es un poco más del funcionamiento del layout, ¿verdad? Pero tenemos que recibir la señal en vMix. También que estoy usando una versión de prueba, ¿verdad? Que pueden ver aquí de la 24.0.0.41, que es la última que salió hoy, por cierto. Vamos a ver, parece que no me está, ya sé qué es lo que está pasando. No sé por qué este antivirus me está bloqueando un poco el funcionamiento de algunas cosas. Vamos a ver si no les estoy mintiendo, pero sí, ya me pasó ahora. Quise jalar una señal NDI y el antivirus, no sé por qué, un firewall o algo me lo tiene bloqueado. Igual vamos a revisarlo ahí después. Vamos a añadir la entrada. Ok, ven. ¡Maldición! No sé por qué tengo que revisarlo ahora, ¿verdad? Ves que Avast Premium me está bloqueando la señal del NDI, pero ok, ya lo podemos ver que está funcionando. Ok, entonces volvemos acá otra vez. Entonces yo puedo acá en el scheduler play añadir la cantidad de cosas que yo quiera, ¿verdad? Y simplemente voy cambiando las horas aquí. Es un poco más fácil que usar el UTC, ¿verdad? Y el scheduler, porque sí hay que tener mucho conocimiento y es un poco más tedioso, porque hay que ponerle hora de entrada, hora de salida. Aquí lo que pasa es que, digamos, en el momento que yo activo acá,
en el momento que yo ya dejé esta hora, cuando esta pauta termina, dura 22 segundos, como pueden ver acá, inicia y termina. Entonces esto me da pues un mayor control, ¿verdad? De lo que quiero. Incluso yo puedo hacer listas, ¿verdad? Yo las puedo ir guardando acá, como pueden ver acá. Entonces yo puedo hacer listas de comerciales, las puedo guardar y después simplemente las jalo cuáles son las que yo quiero. Entonces esto también me da muchas ventajas. Pueden ver aquí cuando llegue otra vez a 47, perdón, quita el logo, viene el comercial, y en 22, como pueden ver acá, vamos a verlo aquí también, cuando llegue el 22 él va automáticamente nuevamente a poner al aire la película y volver a activar el logo. Ok, vean, 22 y listo. Entonces esta sería la forma de utilizar el Instaplayout, el Scheduler Play que trae el Instaplayout, para poder agregar los comerciales y poderlos usar en el vMix. Un compañero me decía que es que pierde el autotitulador. Pues como vuelvo y le repito, o sea, nosotros somos los que tenemos a veces que adaptarnos a los software para poder que sacarle el mayor provecho, pero es muy difícil que un software desarrollado por terceros, que no es exclusivo para nosotros, nos cumpla todas las necesidades, ¿verdad? Pero como les digo, si ustedes quieren, digamos, algo más específico, es muy difícil. Entonces tenemos que buscar algo estándar que se adecue a nuestras necesidades, ¿verdad? Pero sin más por el momento, espero que esto les haya servido. Esta fue una opción, ¿verdad?, de cómo añadir el Instaplayout, ¿verdad?, cómo poner el Scheduler Play para la tanda de comerciales y jalarlo por vMix. Bueno, sin más por el momento, espero que les haya servido. No olviden suscribirse al canal para que el conocimiento que libre llegue a todas las personas. Pronto voy a estar trayendo ahí algunos sets ahí virtuales de regalo y algunas cosas nuevas. Entonces, sin más por el momento, nos vemos en la próxima.